La semana pasada, en Contraplano, hablábamos de la trilogía del Lago Helado, de Gustavo Fontán, y en esta edición del programa tenemos la oportunidad de conversar con el director. Es para nosotros un placer, Gustavo, muchas gracias por estar aquí. La primera pregunta que quería hacerte tiene que ver con el diseño de producción de estas tres películas, para llamarlo de alguna manera. Digamos, hay algo que salta a la vista en relación a tus películas anteriores, que si bien trabajabas con un equipo reducido, había un equipo, había otros alrededor tuyo, digamos, acompañándote, pero en esta ocasión estás solo frente a eso que estás observando, ¿no? Quiero saber por qué esa decisión y qué te permitió esa soledad. Bueno, en principio el proyecto, desde el principio fue un proyecto de 3 películas, donde había un criterio general, que era robarle fragmentos al mundo y luego ponerlo en algún tipo de organización, esos fragmentos, es decir, una mirada mía sobre el mundo cotidiano. Cada una de esas películas iba a tener un concepto, por ejemplo en Lluvias, algo de la fragilidad humana. Entonces yo lo que hacía era, durante un año iba con una cámara y registraba fragmentos que me parecía que obedecían a eso, ¿cierto? Es decir, estaba atento a lo que ocurría a mi alrededor, o iba a veces a lugares específicos para buscar esos fragmentos. Entonces, la estrategia de rodaje era durante un año yo con una cámara permanentemente. Y luego un proceso donde sí ya intervienen otros, porque había un proceso de por lo menos un año de montaje y de trabajo de sonido. Entonces al segundo año empezábamos ya a mitad del primer año, un año editando el material de la primera, de acuerdo a ese concepto, y muchos meses de trabajo sonoro. Entonces había como un doble movimiento, ¿no?, en el diseño. Por un lado yo frente al mundo con esa cámara, y luego un trabajo de mucha participación, fundamentalmente de 2 personas, el montajista y el sonidista, para que esos fragmentos entraran en la verdadera dimensión de sentido, que era en las relaciones que iban a construirse a partir de los vínculos entre planos y planos y a partir de lo que la imagen iba a aportar. Por eso, bueno, la decisión de esto. Es decir, la pregunta inicial era ¿cómo se puede robarle al mundo cotidiano fragmentos extraordinarios? Esos fragmentos, esos momentos de luz, esos momentos de una circunstancia, de un hecho, que ocurren y pueden ocurrir solo en un momento, y que a veces la mediatización del cine en la construcción del sistema de rodaje no lo permite. En relación a esta dimensión de sentido de la que hablas y de la necesidad de ir uniendo esos fragmentos, es muy fuerte, sobre todo en la segunda de las películas de la trilogía, en Lluvias, y después también en El Estanque, la aparición de la palabra. En Sol en un patio vacío, tu voz no aparece. ¿Por qué esa decisión y por qué recién ahí, ¿no? Sol en un patio vacío tenía como impronta este procedimiento general, y luego como impronta particular, digamos, lo que definía en cada uno, era, por un lado, la idea de viaje, para mí era ir de una casa a otra casa, la idea de una mudanza, no en el sentido literal de la mudanza, sino la mudanza, lo que se juega afectivamente en el viaje, en esa mudanza, que coincidía con un momento particular de mi vida, la mudanza y el propósito que me había dado para grabar fue solo filmar imágenes que tiemblan. Y con una particularidad, que esas imágenes que temblaban decidí filmarlas con una cámara digital primitiva, es decir, con una de esas primeras cámaras que existieron de fotos, Pocket, que filmaban
Grabé Solo en un patio vacío con esa cámara, porque yo sabía que con esa cámara pasaba algo muy particular si la imagen temblaba. Si había algo de la textura, de la luz o del agua o de lo que fuese, pasaba algo, si no, no pasaba nada y la imagen era horrible. Entonces, la idea era eso, el viaje, y ese viaje no precisaba palabras. No precisaba palabras. Y en las otras dos, la palabra fue de algún modo accionando sobre la idea de diario. Entonces, que la palabra accionara un diario, la idea de un diario, pero que la imagen no sea una respuesta inmediata a ese diario. Sobre todo en El estanque, donde se libera más, que en Lluvias puede haber una coincidencia mínima, pero una coincidencia, pero que no sea el registro de lo que la palabra decía, sino de algún modo como la construcción anímica de lo que la palabra podía enunciar. Entonces, desde esa idea de diario, digamos, de ese formato de diario que de algún modo estaba en las tres películas, la palabra agregaba un elemento particular más. A lo largo de la trilogía también hay una interacción entre la imagen y el sonido, ¿no? Sí. A veces hay una disociación, como sí. si una y la otra corrieran por carriles sí. separados. Sí. ¿Qué estabas buscando con esa disociación? Sí, a mí me parece que las tensiones, ¿viste?, entre la imagen visual y la imagen sonora, todas esas lugares donde la percepción se fisura, es decir, donde la percepción no ocurre armónicamente, hay algo que pasa con el sentido, hay algo que nos pasa. ¿Es cierto? Y en principio, de lo más literal, desde el lugar más narrativo, la idea, por ejemplo, donde hay palabra, es que hubiese dos diarios paralelos, que el diario de la voz y que el diario de la imagen, y que no sea una coincidencia, si no, no tenían sentido ni uno o el otro, es decir, era mejor escribir un texto para si era solo la palabra, ¿no? O no poner palabra. Entonces, si estaban, tenían que estar en una relación dinámica que no era la de ilustración. Entonces, era como si fuesen dos diarios paralelos que por momentos coincidían y por momentos se liberaban, y por momentos se apoyaban emocionalmente, por momentos daban como un lugar desde donde anclar algo del sentido, pero que no iba a haber una coincidencia. Y entonces, yo creo que si uno piensa en las tres películas, puede pensar como procedimientos generales y cómo esos procedimientos generales se dan de manera particular. Es decir, si en Lluvias es la coincidencia mayor entre palabra e imagen, en El estanque se liberan y en Sol directamente no está la palabra. Entonces, en cada una de las tres uno puede encontrar el tratamiento del cuerpo humano, cómo es en cada una de las tres. Entonces, hay un procedimiento general y luego eso adquiere, es decir, en cada una pensa, bueno, cómo se trata la figura humana, cómo se trata el cuerpo en cada una de esas películas. Y cada una encontró respuestas particulares de acuerdo a ese concepto particular. Si bien a lo largo de las tres películas vos hablás de que tu voluntad era encontrarte de un modo más directo con el mundo, por momentos uno en tanto espectador no sabe bien qué está viendo, ¿no? Hay una serie de luces, figuras, es como todo se va generando en un sentido muy abstracto. Pero sin embargo no hay una manipulación, o al menos no es ostensible, sobre los materiales. Digo, no hay un cambio en los colores, de manera artificial, ¿no? En la etapa de postproducción y demás. Quisiera preguntarte si alguna vez, porque eso es una constante en toda tu filmografía, prácticamente no hay manipulaciones. No. Y cuando la música aparece no es una música melódica, convencional, que viene a acentuar algo. Quisiera saber si alguna vez tuviste esa tentación. No, porque lo que hay en mis películas siempre es, por un lado, mucho montaje, pero el montaje tiene que estar invisible, digamos, ¿no? Hay algo. Me parece que los procedimientos funcionan en la medida que se vuelven invisibles, ¿no? En la medida que no declaran su lugar. Entonces hay mucho montaje y mucho trabajo de sonido, Es decir, hay mucha construcción sonora, porque, sobre todo en estas películas, porque la percepción está muy ligada. Ahora, para mí hay una cosa central
que va a contracorriente de lo que pasa culturalmente, que es apelar constantemente a una economía de recursos, ¿no? Yo creo que nos fuimos acostumbrando, y cada vez más ferozmente, sobre todo la televisión, nos fue acostumbrando, por ejemplo, reportaje a una mujer que perdió el hijo. Entonces, bueno, ¿desde dónde mirás eso? Entonces el periodista le pregunta, ¿y cómo se siente? Y le preguntan eso hasta que la mujer se pone a llorar. Entonces, cuando se pone a llorar, vos podrías pensar, ¿qué hago? ¿Corto? ¿En qué momento corto? No, no solo no cortan, sino que hacen un zoom adelante. Y por las dudas, cuando se le edita, no solo se va a dejar todo eso, se va a dejar el zoom adelante, sino que se le va a poner una música que subraye el estado emocional, como si todos los espectadores fuésemos idiotas y nos tuviesen que condicionar lo que tenemos que sentir. Vos fíjate que hoy no hay un noticiero, por ejemplo, que no pase sus noticias sin música incidental. Es una locura. Es una locura. Entonces yo lo que creo que me parece que a mí, en la medida que hablamos en términos artísticos y en términos de pensar la imagen, la imagen audiovisual, en su potencia y en su valor, en que siga considerando al espectador un sujeto, ¿no? Me parece que la economía de los recursos es un tema para mí vital. Por un lado, lo que buscamos es, como línea general, es no subrayar, poder tener en los intersticios del corte algo que se juegue del sentido profundamente, algo de lo que las relaciones invisiblemente construyen. Fíjate, por ejemplo, me acuerdo de una secuencia de lluvias, que es la que de pronto tiene como cada secuencia como una cosa más narrativa. Por ejemplo, está esa secuencia en la que internan a mi padre para operarlo, que son 2 días, ¿no es cierto?, donde yo grabo esa internación. Por supuesto grabo desde un lugar, con un criterio, pero grabo eso y la editábamos y para mí había algo, digamos, es el día, pasa la noche y a la mañana siguiente le dan el alta. No está contado desde un lugar biográfico, pero de algún modo uno ve ese trayecto. Y en la construcción de eso había algo que faltaba para mí. Faltaba. Hasta que Mario un día descubre algo y me muestra. Pasa el día, pasa la noche y dice, déjame poner 2 planos. 2 planos que yo había filmado por cualquier otra cosa, que es ese plano de la luz del amanecer y el pescador, el hombre con su hijo pescando en el río. Y mete en el medio de esa secuencia, cuando se hace de noche, antes de que llegue la mañana, de pronto pone esos 2 planos que no obedecen a la narrativa y están inscriptos de manera que tampoco parecen extrañísimos. Parece que va a haber una fluidez entre eso, pero ahí hay algo que se quiebra, hay algo que te obliga, hay algo se provoca como una especie de fisura que te obliga a experimentar algo, a pensar algo, a sentir algo y demás. Yo creo que el montaje se vuelve invisible, pero también propone esas rupturas, propone ese lugar donde el mundo, yo creo que el mundo uno lo percibe siempre de algún modo agrietado, ¿no? Y que esas grietas invisibles reponen de algún modo esa experiencia.